Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 30 de junio de 2025, a las 7:15 de la mañana, en Antioch, California, Estados Unidos, los oficiales recibieron una llamada al 911 que estremecería a cualquier respondedor experimentado. Un hombre declaró su intención de matar a su propia familia. Ese momento congeló el tiempo. Hello? I don't have the name. Okay, and what's going on today? Hello? Los oficiales intentaron contactar a la familia del sospechoso. No hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Llamaron directamente a Dave Spavami, de 26 años, esperando encontrar razón, pero en cambio recibieron amenazas. También mataré a mi vecino, dijo fríamente. Los oficiales actuaron con cautela. Cuando Barami apareció, le dieron una orden clara: tírate al suelo. Pero en lugar de eso, sacó un cuchillo grande y se abalanzó. Incluso después de ser alcanzado por rondas menos letales, siguió avanzando. Fue entonces cuando sonaron los disparos. Hey! Hey! Kneel on the ground for me, David. 40. Hey! Hey! Ceasefire. 40. Hey! Hey! Drop the knife! Drop the knife! Los oficiales hicieron lo que tenían que hacer. Brindaron ayuda, porque detrás de la placa hay un corazón humano. Pero fue demasiado tarde. Barami murió en el lugar. Y una vez más, otra familia destrozada por una mente que se desmoronó más allá del alcance. I got commands. Drop the knife, David. I got commands. Mantente atento a más momentos impactantes. Suscríbete hoy. I'm gonna just kick it out of his hand. Go, kick it. Go. All right, cuff him up. Life-saving measure. El 26 de mayo de 2025, alrededor de las 7:15 de la mañana, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, llegó un reporte sobre una camioneta sospechosa llena de agujeros de bala. Pero lo que los oficiales encontraron fue mucho más volátil que solo un parabrisas dañado. What? Just step out of the car. The dogs will be fine. I don't know why you're crying. I don't know what's going on. My sister. Okay, step out of the car. We're not gonna have this conversation with you peeking in and out of this car. Close the door for the dogs. There we go. Dentro de la camioneta estaba Claudia Corujero, de 42 años. Tranquila al principio. Pero cuando los oficiales descubrieron que tenía una orden de arresto por delito grave e intentaron detenerla, el ambiente cambió. Ella sacó una pistola negra, la apuntó no a la policía, sino a su propia garganta. Hey! Get away! No! Don't do it! Hey, stop! Los oficiales retrocedieron y pidieron refuerzos. Ella arrancó. Comenzó una persecución a través de distritos, con sirenas persiguiendo la desesperación. Cuando terminó en Topanga, ella salió con la pistola aún en la mano y un machete grande en la otra. El equipo SWAT estaba en camino, pero fue demasiado tarde. Mientras se dirigía hacia una residencia, aún armada, los oficiales abrieron fuego. Corujero colapsó cerca de la puerta. Sobrevivió, herida pero viva. La pistola, una pistola de balinés. El machete, real.
El 9 de junio de 2025, alrededor de las 12:32 de la madrugada, en Linwood, California, Estados Unidos, mientras la ciudad dormía, el terror se desataba detrás de las paredes de una casa tranquila. Llegó una llamada reportando un robo en curso. Pero esto no se trataba solo de bienes robados, una vida estaba en peligro. Someone with a knife that broke in the window. Somebody has a weapon. I don't know what it is. Like something. Hello? Yeah? Yes. Hello? Yeah. There's a person, we can't get dark. They broke into my friend's house. Looks like he has something in his hand. What does he have in his hand? What does he have in his hand? It looks like a knife. Look like a knife. Los ayudantes del sheriff llegaron y vieron algo escalofriante. Un hombre, Federico Rodríguez, de 45 años, estaba dentro, armado con tijeras. A través de la ventana podían ver el miedo, el pánico. Se hizo un plan. Tenían que actuar rápido. Drop everything in your hand. He's at the door right now with scissors in his hand. Drop everything in your hand now. Un ayudante rompió una ventana del dormitorio y entonces comenzaron los gritos. Rodríguez estaba apuñalando a la víctima. No había más tiempo. Los ayudantes forzaron la entrada por la puerta. En el pasillo lo encontraron de rodillas con la hoja en la mano. Un disparo lo detuvo. Rodríguez fue alcanzado y detenido. Los ayudantes pusieron a la víctima a salvo. Se brindaron primeros auxilios y los paramédicos tomaron el control. Rodríguez fue trasladado, pero más tarde fue declarado muerto. Ningún ayudante resultó herido. El cuchillo fue recuperado. Las cicatrices pueden desvanecerse, pero el miedo permanece. Tampa, Florida, Estados Unidos, 19 de mayo de 2024. Una joven de solo 20 años se encontró en el lado equivocado de la noche. Alcohol, ruido, malas decisiones. Lo que comenzó como una fiesta terminó con luces rojas y azules parpadeando. El bar ya había tenido suficiente. Le escoltaron fuera, gritando, tambaleándose. Llamaron a los oficiales. Las imágenes de la cámara corporal capturaron sus palabras arrastradas, negándose a irse, desafiando a cualquiera que intentara calmarla. No estoy haciendo nada malo, gritó, mientras los oficiales le pedían con calma que se sentara. Pero la intoxicación nubló su juicio. Cuando intentó volver a entrar al bar, fue arrestada. No fue dramático, solo triste. Fue fichada por intoxicación desordenada y allanamiento. Solo 2 cargos, pero llevan un peso más pesado de lo esperado. Un expediente, una lección, una noche que recordará por todas las razones equivocadas. I gotta talk to the solicitor about this. I gotta do everything. I paid $500 for a section. I didn't do anything wrong. I know, we're gonna talk to her. What's your name? She's on the phone. Can you sit right here? I just need to go sit right here. Let me see your bed. She's gonna come back and I literally didn't do anything. I just paid $500 for a section. All of it. Sit up here on the thing. I was working on until you guys pressed me. I swear to God. That doesn't make any sense. El 26 de mayo de 2025, alrededor de la 1:55 de la tarde, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, los oficiales corrían hacia una llamada de violencia doméstica, con las luces parpadeando y las sirenas sonando. Pero el destino tenía otro plan esperando en la siguiente intersección. Mientras su patrulla aceleraba hacia el este por la calle Zapicoy, un Honda Accord plateado giró a la izquierda cruzándose en su camino. El choque fue repentino, violento,
Dentro del hombre estaba un hombre de 91 años, José Hernández. Los oficiales salieron, desorientados pero vivos. Con el entrenamiento superando el shock, corrieron a ayudar al conductor anciano. Un oficial pidió ambulancias, no solo para Hernández, sino también para él y su compañero. Llegaron los paramédicos. A pesar de los esfuerzos, Hernández fue declarado muerto en el lugar. Los oficiales sobrevivieron, pero el día que comenzó con urgencia terminó con un duelo silencioso. Fue un recordatorio trágico. Incluso los héroes en servicio no son inmunes a las crueldades aleatorias de la vida. I'm gonna check on him. You're good? You're good? El próximo encuentro intenso está por llegar. Asegúrate de estar suscrito. To be honest, adequate for a male approximately 55 years of age, unconscious, not breathing, and we also get another 2 for us officers. Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 4 de julio de 2025, aproximadamente a las 11:14 de la noche. Los fuegos artificiales llenaban el cielo. Pero en las autopistas, otro tipo de explosión se estaba gestando. Un Chevrolet Tahoe negro huyendo de la policía tras presuntamente golpear otro automóvil. La persecución avanzó rápido. Oficiales de la Policía Estatal de Arkansas tomaron el control mientras el Tahoe zigzagueaba imprudentemente por South Shackleford Road. Cada segundo se alargaba. Un movimiento en falso podría significar una tragedia. Cuando el sospechoso se acercó a Clearwater Drive, un soldado ejecutó una maniobra rápida. La SUV perdió el control, dio volteretas y aterrizó en una zanja. En ese mismo momento, la unidad patrulla también perdió tracción, volcándose de lado. El sospechoso fue detenido sin más resistencia. No se reportaron heridos graves. Pero el daño a los vehículos, a las vidas puestas en riesgo, fue real. Se hizo justicia, pero no sin costos. Arkansas, Estados Unidos, 5 de julio de 2025, aproximadamente a las 12:45 de la mañana. El silencio reinaba en las oscuras autopistas, hasta que las luces parpadeantes no rompieron. Una SUV BMW azul huía de los ayudantes del condado de Garland, rápida, imprudente y fuera de control. El sospechoso, identificado más tarde como Sean O'Brien, zigzagueaba entre el tráfico en la carretera 128, evadiendo cada intento de detenerlo. Cuando la policía estatal se unió a la persecución, las apuestas aumentaron. Cada giro, cada frenada, cada maniobra evasiva llevaba peligro. Los oficiales intentaron múltiples intervenciones tácticas de vehículo, TVI. Cada vez, O'Brien frenaba bruscamente o se desviaba. Pero eventualmente, no hubo más espacio para huir. Una maniobra pit final envió a la SUV a volcar en una zanja. El vehículo del sospechoso dio volteretas. También lo hizo la patrulla. En ese caos, los ayudantes corrieron a detener a O'Brien. Sobrevivió, pero ahora enfrentaría una larga lista de cargos. La noche terminó no con velocidad, sino con sirenas, lodo y una celda en la cárcel. Arkansas, Estados Unidos, 3 de julio de 2025, a las 7:11 de la mañana. El sol apenas había salido cuando un conductor decidió que la ley no se aplicaba a él.
comenzó una persecución. Rápida, implacable. Una escena familiar en este estado, pero nunca es fácil de ver. El sospechoso llevó su vehículo al límite, zigzagueando por las carreteras como un fantasma tratando de escapar de las consecuencias. Pero la policía estatal de Arkansas, entrenada, calmada y precisa, estaba justo detrás de él. Con un timón inexperto, un soldado se acercó. La maniobra Pit fue limpia, rápida y definitiva. El auto del sospechoso giró y quedó inutilizado. En pocos segundos, una persecución que parecía interminable terminó. Otro conductor imprudente fuera de la carretera. Otro caso cercano manejado profesionalmente. Nadie resultó herido, pero la lección es clara. En Arkansas, si huyes, te atraparán. No parpadees. No te lo pierdas. Suscríbete ahora para ver imágenes reales de la policía. Hands up or you will be shot. I'm gonna have to get him on that side, Hamilton. Watch your crossfire. We're gonna come around. Put it down! El 8 de julio de 2025, en Toledo, Ohio, Estados Unidos, mientras el sol de verano salía, una mujer hizo una llamada desesperada por ayuda. Estaba siendo agredida por su novio. Para ella, esos momentos debieron sentirse como horas. I have help notified 2364 Eastgate Road at the half at the Eastgate Apartments. Stay on the line, I'm going to get you over to EMS, okay? Okay. Los oficiales llegaron rápidamente. Las heridas de la mujer eran evidentes: moretones, hinchazón, miedo en sus ojos. El sospechoso, Aaron Salt, de 26 años, apareció momentos después, desafiante y agresivo, a medio salir por la puerta de su apartamento. Get out here and show me your fucking hands. Get out! Put it down! Put it down! Put it down! Muéstranos tus manos, gritaron los oficiales. En cambio, Sol salió con una pistola. Apuntó. En esa fracción de segundo, un oficial disparó. Un tiro en la mano. Sol corrió de vuelta al interior, herido pero aún gritando. If you move, I'm gonna fucking drop you. Fucking drop me, nigga. What the fuck you want? Fucking hit me, bro. Hit me, bro. What the fuck is you want? Ay! Hey, bro, stop that shit. Fuck, I'm cool with you. Eventualmente, se rindió. Desarmado pero sin arrepentimiento. Fue arrestado y acusado de múltiples delitos violentos. A la víctima se le otorgó una orden de protección. A veces, la justicia hiela con sirenas y deja tras de sí silencio y cicatrices. Gunshot wound in the hand. Fuck you, nigga. Fuck that shit. I go do my bid, nigga. Fuck you want. Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, 3 de julio de 2025, a las 10:34 de la noche. La noche había caído, pero la ciudad no se había quedado en silencio. En algún lugar del centro, un conductor tomó una decisión que convirtió una parada de tráfico en una persecución total. Michael Davenport, al volante de un Acura, ignoró todas las reglas del libro. Acelerando, zigzagueando entre carriles, huyendo de la policía por estrechas calles de la ciudad. Cada giro, cada semáforo en rojo que ignoró, aumentaba las apuestas. Los oficiales mantuvieron la presión. Davenport intentó deshacerse de botellas de alcohol y evidencia durante la persecución, pero no importó. Una maniobra pit limpia hizo girar su vehículo, terminando con el caos en segundos. Fue arrestado. Acusado de huida, conducción imprudente, conducir con una licencia suspendida, contenedor abierto y manipulación de evidencia. Sin heridos, pero con muchas consecuencias. Las calles de Little Rock volvieron a estar seguras. 10-15, clear the net.
El 12 de junio de 2025, en el condado de Livingston, Michigan, Estados Unidos, se avistó un vehículo robado acelerando por la US 23 en dirección sur. Lo que comenzó como una patrulla rutinaria se convirtió en una persecución de alto riesgo. Los oficiales del Departamento de Policía de Fenton City y del condado de Livingston sabían, tenían que detener esto antes de que alguien saliera herido. Central 55, we're ramping off southbound 59. Clear ramping on the 59, 4772, are you clear direct? I'm 59 at the exit ramp. Central 55, looks like we're gonna be going west. El auto robado zigzagueaba peligrosamente entre el tráfico. Las bandas de púas fallaron cuando el conductor las esquivó. ¿Podría esta persecución terminar sin un desastre? El sospechoso rozó un auto, luego se pasó una señal de alto en Golf Club Road y chocó contra una Chevy Silverado. La camioneta volcó, el metal chirrió. En segundos, reinó el caos. One around the six. One around the sticks. We're gonna be. 44 and 71, they passed 686, they'll be approaching you. They're approaching Golf Club, initiating a pit 1645. PI, we got a rollover. PI, we got a rollover. PI, rollover. El auto robado quedó destrozado, el conductor atrapado. Los oficiales corrieron a ayudar, sacándolo y esposándolo antes de que alguien más pudiera resultar herido. El conductor de la Silverado, un hombre de 66 años, fue llevado al hospital como precaución. Qué rápido un auto robado se convirtió en un arma rodante. El sospechoso, Jeremy Nelson, de 42 años, fue acusado de huir, eludir y recibir un vehículo robado. Una fianza de 100,000 pesos lo mantiene tras las rejas. No hubo heridos graves, pero las cicatrices de ese día persisten. El 3 de mayo de 2025, alrededor de las 9 de la mañana, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, los oficiales fueron enviados a una casa en East 118th Drive. La llamada, una situación de violencia doméstica que se salía de control. El sospechoso estaba armado y los gritos resonaban desde el interior. Una casa que debería haber sido un lugar seguro se convirtió en un campo de batalla. Hold on one moment, okay? Let me broadcast to the officers. No blood. Channel 18 South. Los oficiales llegaron y pudieron escuchar el caos. No esperaron, entraron. Dentro, encontraron a Shamar Bennett, de 26 años, armado con lo que parecía ser un rifle. ¿Qué harías, cara a cara con un hombre armado en un hogar familiar? Las órdenes resonaron, baja el arma. Pero Bennett no se rindió. Don't reach for it! It is so cool. Rifle! En una fracción de segundo, se desató un tiroteo involucrando a los oficiales. Disparos realizados. Bennett cayó, alcanzado en la pierna. Los oficiales sacaron rápidamente a los ocupantes aterrorizados. 4 personas que podrían no haber sobrevivido si la ayuda hubiera llegado un momento después. Just keep going, brother. Bennett fue tratado por su herida y arrestado. El arma, una pistola de aire comprimido estilo AR que funcionaba con CO2, de apariencia letal, pero no lo que parecía. Ningún oficial ni otros civiles resultaron heridos. Pero todos los involucrados recordarán esta mañana para siempre. The fuck?
El 8 de junio de 2025, en Arkansas, Estados Unidos, una revisión rutinaria de velocidad en la Interestatal 49 se convirtió en una peligrosa persecución a alta velocidad. Una motocicleta pasó volando por el radar del agente Surreta a 85 millas por hora, sin placa, sin reducir la velocidad. Y cuando el agente encendió su sirena, el motociclista aceleró. La motocicleta rugió por la Interestatal, alcanzando las 130 millas por hora. Adelantando autos por el arcén, zigzagueando entre carriles, fue imprudente, mortalmente imprudente. ¿Qué estaba pensando el motociclista? ¿Creía que podía escapar de la ley y del destino? De repente, ocurrió. La motocicleta chocó con otro vehículo, perdió el control y se salió hacia una zanja. El motociclista golpeó el suelo con fuerza y luego huyó a pie, desapareciendo entre los árboles. Un accidente que pudo haber sido fatal. Por pura suerte, nadie resultó gravemente herido. A pesar de una búsqueda con K9, el motociclista desapareció. Sin identificación, sin rastro. La motocicleta fue confiscada, la investigación sigue en curso. Una decisión de huir y un rastro de destrucción dejado atrás. See where he went? Yeah, he went up there. El 27 de mayo de 2025, a las 12:13 de la mañana, en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, los oficiales se apresuraron a una casa en la calle South Judith. Una desesperada llamada al 911 de una madre reveló el terror en el interior. What do you got? Ran over there. We need one. Okay, where's the family at? I don't know. I haven't seen him. He said they went in the back. I'm assuming he's going to bail on the back. Okay, I'm going to go circle around the back. Su ex esposo, violando una orden de protección, estaba irrumpiendo, amenazando con quemar la casa, con ella y sus hijos dentro. Los oficiales llegaron bajo código 3, con sirenas atravesando la noche. Avistaron una camioneta blanca en la entrada. El olor a gasolina impregnaba el aire. ¿Puedes imaginar el miedo que sintieron esos niños, atrapados detrás de una puerta cerrada mientras su padre desataba su furia? A través de las ventanas, los oficiales lo vieron, Christian Allen, sosteniendo un cuchillo grande, con gasolina en su ropa. Órdenes fuertes resonaron. ¡Suelta el arma! Hale Allen avanzó, con ojos desorbitados, el cuchillo en alto. Oh, there's active. Take him down. Please! Please! Get on the fucking run! On the fucking run! En un instante, dos oficiales dispararon. El sonido de los disparos rompió la tensión. Allen cayó al suelo, mortalmente herido. Los oficiales irrumpieron en la casa, gritando, con el corazón acelerado. La familia, conmocionada pero viva, fue llevada a un lugar seguro. Los paramédicos entraron corriendo, pero ¿podría haberse evitado esta tragedia? Shots fired! Hey, hold the basement! I got the basement. You guys practicing right here! A pesar de los desesperados esfuerzos de los oficiales, Allen murió en el lugar. La familia resultó ilesa, pero sus vidas cambiaron para siempre. La policía aseguró el cuchillo, ventiló la casa y brindó apoyo emocional.
Esto fue más que una llamada, fue una noche que nadie olvidará jamás. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Suscríbete ahora. Okay. I'll hold the basement, so I'll cuff him up. Look, and you and I go through the basement. You're gonna hold this spot right here. Yep, you got it. Okay, you guys help him up. We're good. Sorry, please. Everybody go. No hands. Okay. Come out with your hands up. Show me. El 18 de mayo de 2025, alrededor de las 7:30 de la tarde, en Dundalk, Maryland, Estados Unidos, 2 oficiales del condado de Baltimore respondieron a una llamada al 911. El reporte: un hombre con un arma cerca de una casa en North Boundary Road. Un vecindario tranquilo, a punto de convertirse en el escenario de un encuentro mortal. This is Officer Brady, Baltimore County Police. It's Officer Brady. Can I talk to you? It's Officer Brady. Can I talk to you? Un oficial tomó la parte delantera, el otro se dirigió al callejón detrás de la casa. Ahí fue donde ocurrió. Desde las sombras apareció el sospechoso, armado y listo. ¿Qué pasa por la mente de un oficial en esa fracción de segundo? Antes de que las palabras pudieran desactivar el peligro, estalló un tiroteo. Hi. What's he doing? What's he doing? What's going on? Give me 10-3. Give me 10-3. Show me your hands. Show me your hands. Shots fired. Shots fired. Drop the gun. Come here. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out with your hands up. Show me. I'm in the rear. Drop the gun. Drop the gun. Get out of the car, man. El sospechoso y el oficial intercambiaron disparos. En el caos, el sospechoso fue alcanzado. El callejón, que momentos antes estaba silencioso, ahora resonaba con gritos de ayuda y llamadas a los paramédicos. ¿Podría haberse evitado este final violento? Drop the gun! Drop the gun! Come out with your hands up! Hands up! Come out to me! Come out to me! Come out to me! Come out to me! Come out! You gotta get down on the ground, sir. You gotta get down on the ground. It's on the ground. We're getting into 10. See you 6. 3 minutes in now. Around the back alley. Los oficiales intentaron salvarle la vida al hombre hasta que llegaron los paramédicos. Pero en el hospital fue declarado muerto. La pistola cargada recuperada a su lado contaba parte de la historia, pero no la razón detrás de esa noche fatídica. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. No solo capturamos momentos de peligro, capturamos las decisiones de fracciones de segundo que pueden significar vida o muerte. Estas no son solo historias salvajes para entretenimiento. Son poderosas llamadas de atención. Cada encuentro, cada persecución, cada disparo es un recordatorio de que en el mundo real, el caos golpea sin previo aviso y no hay botón de retroceso ni segunda toma. Lo que ves es crudo, sin filtros y real. Así que deja que estos momentos nos recuerden a todos. Respeta la ley, mantente alerta y piensa antes de actuar. Porque cuando la realidad golpea, golpea más fuerte que cualquier película o guión. Mantente seguro ahí afuera y nos veremos en el próximo video.